Hola, ¿cómo estás? Muy bonito día. El día de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser recurrente en diferentes familias que tienen un paciente con Alzheimer, que se trata de una actividad que se puede llegar a convertir inconscientemente en un símbolo para el paciente de su independencia, que es algo rutinario que podemos hacer normalmente, que en muchas ocasiones nos da independencia como personas, que es el conducir. Nos da independencia porque podemos ir a nuestro trabajo, hacer nuestras compras, movernos de una manera más sencilla, más fluida. Cuando tú estás enfrentando un diagnóstico de Alzheimer, se encuentra tu paciente en las etapas tempranas, pues probablemente el paciente todavía pueda llevar a cabo esta actividad. Por supuesto, una de las cosas de las que vas a tener que estar pendiente es de detectar aquellos detalles, aquellos síntomas en los que te puedas dar cuenta que ya se le está complicando esta actividad y quizás ya va a ser momento de dejarlo de conducir, de que deje de conducir o de no dejarlo conducir solo, dependiendo obviamente de las complicaciones que tenga. Y entonces esto se puede convertir en este símbolo de pelea, de conflicto. ¿Por qué? Bueno, tú como el cuidador o como la familia de esta persona con Alzheimer, quizás no puedas entender más allá de decir, es que entiende que es peligroso. Ya no puedes manejar porque se convierte en algo que puede causar un accidente, que te puede lastimar a ti o que puede lastimar a otros. Para nosotros esto sería muy sencillo de comprender. Aquí con el paciente tenemos dos aspectos. Por un lado, el síntoma en el que ya hemos platicado de que no reconoce sus propios síntomas en cuanto a lo que es esta enfermedad. No reconoce que se le está complicando manejar. No reconoce que él ya va más lento, que no puede razonar de una manera pronta lo que son las señales de alto, de siga, etcétera. No lo reconoce y simplemente no lo va a aceptar. Y por otro lado, tanto como que reconozca los síntomas o no lo reconozca, es una actividad que de alguna forma inconsciente le está dando esa autonomía, le está dando esa independencia. Entonces, aún reconociendo sus síntomas y sus complicaciones, muy probablemente las vaya a querer esconder lo más que se puedan, porque para él es como renunciar a manejar, renunciar a su independencia, volverse más dependiente de otras personas, que lo tengan que llevar, que lo tengan que traer. Sería como enfrentar en la realidad este diagnóstico de Alzheimer, y esto va más allá de una necedad, va más allá de un negarse, decir que no. Esto implica esas emociones encontradas, estas emociones de miedo, de incertidumbre por el futuro, de no poderse valer por sí mismo. Por eso en muchas ocasiones el dejar de conducir para un paciente con diagnóstico de Alzheimer se convierte en causa de conflicto para toda la familia. Bueno, para evitar este tipo de cosas, y por supuesto que en muchas ocasiones el paciente hasta se va a querer escapar, ¿no? A escondidas, para poder manejar sin supervisión, porque acuérdate que él está banderado con esta bandera de independencia, con esta bandera de autonomía, no de necedad. Entonces hay que tener algunos tips, hay que tener algunas prevenciones de seguridad para poder evitar algún accidente que se lastime el paciente o que lastime a alguien más. Y a continuación vamos a platicar acerca de eso. Bueno, para comenzar con esta explicación, pues vamos a recordarte que te acerques a los profesionales de la salud siempre. Bueno, ¿qué es conducir en realidad? Aunque pareciera que es una actividad habitual, ya lo haces casi automático, de repente piensas que no es demandante ni siquiera, porque esto se hace muy fácil, lo haces por la práctica, lo haces por lo que ya aprendiste. En realidad, para manejar se requieren diversas habilidades cognitivas y motoras que para ti es muy sencillo en el día a día, pero para una persona con Alzheimer, con el paso del tiempo, se van a complicar. Entonces, dejar de conducir, como yo te comentaba hace un momento, puede suponer un duro golpe para un paciente con Alzheimer, porque es enfrentar esta enfermedad. Es una de las cosas que lo van a hacer muy real en su vida cotidiana. Y bueno, no quiere decir que porque tienes este diagnóstico vas a tener que dejar de conducir inmediatamente. De hecho, por los estudios y los profesionales han
visto que en las fases leves la persona puede seguir conduciendo sin ningún problema. Va a llegar un momento en que va a tener que ir conduciendo bajo supervisión y por supuesto va a ir declinando sus habilidades cognitivas y motoras, y en el paso del tiempo pues va a tener que dejar de manejar completamente. Esto va a ser gradual. En algún momento va a tener que verse obligado a dejar de llevar a cabo esta actividad. Bueno, los que son buenos conduciendo tienen mucha atención, tienen claras las cosas que tienen que hacer. Sus reacciones pueden ser rápidas. Por supuesto, hay personas que no son buenos conductores y no tienen Alzheimer. Pero cuando tienes una enfermedad de Alzheimer, más tarde o más temprano vas a tener que dejar de conducir. No vas a poder tener la siguiente oportunidad de poner más atención. Entonces, se va a llegar a ese momento. ¿Qué sucede? Que tenemos que prevenir. Tenemos que platicar con el paciente que va a llegar ese momento, que por ahora lo puede hacer, pero que más tarde o más temprano va a llegar ese momento. Reconozca o no los síntomas, se tiene que prevenir con esta plática por un lado. Y por el otro lado se pueden buscar opciones para que él pueda mantener su autonomía después de que deje de manejar. Puede ser autobuses, puede ser algún tipo de taxi, algún transporte que lo lleve a la iglesia, al café con sus amigos, que lo pueda llevar a hacer las compras todavía, que de alguna forma él pueda mantener esta independencia, que es lo que no quiere perder, no quiere dejar de poder moverse solo, pero para no tener el riesgo, entonces se le va a buscar una opción, mantener autonomía y de la misma forma evitar cualquier peligro que pueda ser para él mismo y para otras personas. Por mucho que parezca que tu paciente sí puede manejar, quizás tú lo puedes ver que va conduciendo de una forma segura, ¿no? Tiene una velocidad ideal, etcétera. Pero de repente pasa algo, una sorpresa en la carretera, se atraviesa una persona, se atraviesa un animal, etcétera, y de repente el paciente ya no va a poder responder de la manera adecuada, con la rapidez que se está requiriendo para el momento, para poder disminuir la velocidad para que no haya un accidente, por ejemplo. También puede ser capaz de conducir quizás distancias cortas, ¿no? Durante el día, por ejemplo, que todavía exista luz y que pueda sentirse él que está seguro, pero ya no salir a carretera, por ejemplo, o ya no tener trayectos largos. Vas a tener que empezar a limitar las horas que él puede conducir. También una persona con problemas de memoria, pues ya no va a poder conducir, porque pues no se va a recordar de lo que quiere decir las señales de tránsito, no va a recordar el alto, el siga, por ejemplo, inclusive puede perderse, es decir, no va a recordar el trayecto. Esto quiere decir que tu persona con Alzheimer, aunque se niegue, va a tener que comenzar a aceptar que ya no va a poder conducir. Recuerda, esto es para evitar accidentes. Puedes poner en riesgo al paciente y se puede poner en riesgo a las demás personas si se le permite seguir conduciendo. Si tú tienes problemas o conflictos para que la persona entienda, para que deje de conducir, para que lo acepte, pues bueno, vas a tener que tomar algunas precauciones. ¿Qué señales puedes tener? Él no te está diciendo nada, o no está reconociendo los síntomas, o no te quiere decir nada porque él no quiere dejar de conducir. Entonces puedes monitorear ciertas cosas. Si el vehículo, por ejemplo, tiene algunas abolladuras nuevas, algunos rasguños que no tenía, si de repente se desorienta en lo que son los paseos habituales, que toma más tiempo del que requería antes para llegar a la casa en un trayecto normal, que nunca antes se tardó tanto, esto puede indicar que se está perdiendo, por ejemplo. También puedes considerar de repente seguirlo o que alguien lo siga para cuando esté conduciendo, para que vaya checando, para que te puedas dar una mejor idea de cómo está conduciendo, porque acuérdate que él no te está diciendo nada, no es que lo estés espiando, necesitan asegurarse que él no esté en riesgo, ¿ok? Si de repente te das cuenta que empieza a confundir los pedales, imagina que quiere frenar y en lugar de eso le acelera, por ejemplo, que no está respetando las señales de tránsito porque ya no las puede interpretar. Entonces todo esto tú tienes que ver, que de repente toma una decisión equivocada, se da una vuelta en un lugar que no es, que te tarda tiempo en tomar esas decisiones, que empieza como a zigzaguear, que no se puede mantener en su carril, por ejemplo, estas dificultades, que de alguna manera no está entendiendo las distancias o la velocidad a la que está conduciendo, que se confunde cuando están las salidas, los cruces, que se puede empezar a molestar, o tú ves que está inseguro manejando.
manejando durante la conducción. No te quiere decir nada, pero tú estás percibiendo que va muy tenso o se está poniendo de mal humor cuando antes no pasa. Vas a necesitar hacer? Pues vas a tener que empezar a prevenir que la persona con Alzheimer ya no conduzca porque ya no puede. Primero, hablar. Siempre hay que comunicarse. Comunícale tus preocupaciones a la persona. Empieza con el tema desde antes, como te habíamos dicho, con antelación. El proceso de abandono va a ser más fácil si el tema ya ha sido tocado antes. Hay que sacar este tema lo antes posible, porque a veces pensamos que no lo queremos molestar ahora, que cuando ya llegue la situación, pues se hablará o se va a enfrentar, y no. En un caso con una persona con Alzheimer es mejor que vaya previniendo lo que va a ir sucediendo, no martirizarlo, pero sí que de repente se tome el tema y se le recuerde que en algún momento dado ya no va a poder conducir. ¿Y cómo vas a hablar con él? Pues bueno, con empatía. Te vas a poner en sus zapatos, vas a explicarle que tú entiendes que no es nada fácil dejar de conducir, y también que él entienda los riesgos que podría conllevar más adelante este tipo de situaciones que ya no va a poder controlar. Por eso es que ya estemos previniendo qué otras opciones pueda tener él para respetar su autonomía, para respetar sus emociones acerca de lo que está sintiendo en su vida, y de alguna forma tú seas empático, puedas entender que para él es difícil, no porque sea necio, sino porque implica más cosas que dejar de conducir. También le vas a tratar de hacer ver las cosas positivas, que ya no va a tener que gastar en gasolina, que ya no va a necesitar buscar aparcamiento, que ya no se va a estresar en los trayectos, porque va a ir más tranquilo en un camión, por ejemplo, si lo lleva a alguien, lo transporta a alguien, que todos estos gastos que se puede ahorrar, pues bueno, puede usarlos para otra cosa. Hay que buscarle esta parte positiva para también comunicarse con él de esta manera empática, por un lado, y por otro, tú ya tienes quizás de alguna manera sondeado si algún familiar, si algún amigo le puede proporcionar este transporte para que lo lleve, pide ayuda, vamos, si tú no tienes carro, si tú estás ocupado en el trabajo, para que se acerque a esto, o también para que estas personas te ayuden a buscar esos transportes que van a ser seguros para él, para que pueda mantener su independencia, que tenga asegurado poder ir a la cita, a los eventos. Acuérdate que es bien necesario asistir a las citas con el médico, que no haya pretexto de que no se pudo manejar, porque entonces a lo mejor no quiere ir al médico y te va a decir que pues porque no puede manejar, y entonces sí va a ocupar que no puede manejar. Entonces todo esto es necesario prevenirlo para que la paciente con Alzheimer no abandone sus actividades, las que todavía pueda realizar, para que no renuncie a su vida social antes de tiempo, para que no renuncie a sus aficiones antes de tiempo. Si él todavía puede hacer todo este tipo de cosas, va a ser muy bueno para mantener su autonomía. Entonces, si es importante o necesario el transporte para esto, pues bueno, hay que buscar la manera de que él pueda moverse sin tener que manejar. Y bueno, ya platicaste con él, te has comunicado, le dijiste de antemano que tenía que dejar de conducir algún día, pero resulta que ya llegó el momento y el paciente no quiere dejar de manejar, se te escapa o se sale sin supervisión, se enoja contigo, tienes muchos enfrentamientos. Vas a tener que respirar. Tú eres tu cuidador principal, te tienes que enfrentar a muchas cosas, por supuesto, y todo esto se te valora. Y una de esas cosas es su seguridad sobre el berrinche de querer manejar. Por supuesto, tú vas a respetar sus emociones, tú vas a empatizar con él, y también necesitas ser firme, necesitas tenerlo seguro a él y a todas las personas que podría poner en riesgo. En este caso sería lo principal. Recuerda siempre, cuando tienes que tomar decisiones acerca de tu paciente, es la parte de su bienestar sobre lo demás. Este sería uno de esos casos. Su bienestar sería dejar de manejar porque ya no puede. Y entonces ya no puedes y la persona no te entiende o no quiere dejar de manejar, necesitas echar mano de algunas cosas que ahorita te vamos a platicar. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues vas a necesitar echar mano, por ejemplo, de lo que es tu equipo médico, tu red de ayuda, dentro de ellos es tu médico, que él sepa qué está sucediendo y que de plano en tu receta médica o en su receta médica más bien le ponga que no puede conducir. Es decir, ya lo dijo el médico, es una prescripción médica, es una orden del médico. Y no solo eso, el médico en muchas ocasiones va a tener que avisar a lo que son algunas de los departamentos estatales que la persona ya no puede conducir. Es decir, ya no nada más es el médico.
El Estado sabe que tú ya no tienes capacidad de conducir. Si te detiene y revisan y te dan cuenta que tú ya no puedes conducir porque tienes Alzheimer y el médico ya les avisó que es algo que ya no debes estar haciendo, pues vas a tener problemas, ¿no? Entonces ya la persona pues le pensará, por un lado el médico, pero por otro a lo mejor me detienen y me quitan el auto o multan o no sé qué es lo que hagan en este caso estos departamentos estatales, pero ya no es nada más porque mi cuidador me lo está diciendo. Otra cosa es como que, a ver, vamos a demostrarte para que tú te des cuenta que ya no se puede, llevarte a hacer una prueba de conducir. Y pues bueno, de acuerdo a las capacidades que tenga en ese momento el paciente, que tú ya te diste que ya no puede conducir, que tiene algunos errores, pues probablemente no pase la prueba de conducir. Y entonces nuevamente de alguna forma tienes un apoyo fuera, externo, que no eres tú o la familia con la que se puede negar o con la que puede estar en conflicto, que le está diciendo no puedes conducir. Por parte del Estado que te está haciendo esta prueba, te están diciendo que ya no puedes conducir. Y bueno, a lo mejor vas a tener que llegar en casos extremos, si la persona de repente se escapa o ya no le importa si el gobierno dice o no dice, él quiere conducir, pues vas a tener que esconder las llaves del carro, estacionarlo en otro lugar, quitar alguna de las piezas, la batería o algo para que no arranque el carro, o de plano, pues bueno, si este coche, por ejemplo, es solo de uso de él, pues a lo mejor lo van a tener hasta que vender, ¿no? Si cada uno tiene sus automóviles, algo que pues ya le impida de una manera radical, que sí lo va a hacer enojar, que sí lo va a molestar, pero recuerda, como te dije hace un momento, en este proceso de Alzheimer, cuando quieras decidir algo, siempre piensa qué es el bienestar, el mayor bienestar para el paciente, y eso va sobre todo lo demás. Busca apoyo, están los grupos familiares, tu equipo también médico, la ayuda de la familia también. Quizás haya alguien con quien se entienda mejor y le pueda decir que deje de manejar. Recuerda que su conducta no es para molestarse, tiene emociones muy encontradas, tiene mucho miedo a tener que depender de los demás. Hay que buscar la mejor manera de negociar con él. Sé muy fuerte y recuerda siempre que tus cuidados son valorados. Eres una persona que está enfrentando una situación en la que el día a día va a tener que ir buscando nuevas maneras de negociar, nuevas maneras de adaptar las cosas a las necesidades de su paciente. Y bueno, acércate a los profesionales de la salud. Si tú requieres ir con tu terapeuta para platicar acerca de todo esto, expresarlo con algún familiar, con algún amigo, saca todo esto. Acuérdate de cuidarte a ti mismo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de sus amigos de Lambda. Recuerda que siempre están para ti, acércate a ellos. Hay muchas actividades que puedes tener con ellos, que organizan para las personas de la tercera edad. Hay mucha información que pueden compartir contigo y sobre todo mucha comprensión, mucho amor a todo esto que se hace para ayudar a los cuidadores de pacientes con Alzheimer y a los pacientes también. Muchísimas gracias, muy bonita semana, nos vemos la que sigue.